Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridas familias? Bien, os voy a dejar ahora unos pequeños vídeos cortitos sobre la charla que dimos de nuevas tecnologías adaptadas pues a nuestro momento, ¿de acuerdo? Como siempre le damos las gracias a Venturina IDI, a Confapa, a FAPA y a la Consejería de Educación, que ha sido la que ha dado la posibilidad de que llevemos a cabo estos webinars para poder formar e informar a las familias y, bueno, a todo el público en general que lo necesite. Así es que ahora os voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar sobre las cuestiones de las nuevas tecnologías y cómo esto afecta a nuestro momento, ¿vale? Como veis en el título he puesto nuevas tecnologías y medios audiovisuales. ¿Por qué? Porque también tenemos que contabilizar los medios audiovisuales que tenemos en estos momentos. Y lo más importante que vamos a ver es cómo podemos usar la pedagogía en la familia para poder salvar, digamos, las dificultades o los problemas que nos podamos encontrar con nuestros hijos en cuanto a nuevas tecnologías y medios. Bien, vamos a comenzar por algo que creo que es imprescindible, que es ver las características que nos encontramos actualmente en nuestro momento de la era digital. ¿Por qué? Porque en esta era digital tenemos que empezar a comprender que ya las respuestas que se dan, la situación que estamos viviendo, es una situación de rapidez continua, de que todo es instantáneo, todo ocurre en el momento. Fijaros, cuando pedimos a través de Internet, las compras tardan de 24 a 48 horas, lo más rápido posible. Todas las apps que nosotros nos descargamos, las descargamos en el momento. Incluso, bueno, pues aplicaciones que tenemos en la televisión, las series están todas ya en el momento, ya están todos los capítulos. Por lo cual, si entendemos esta instantaneidad y esta rapidez, vamos a empezar a comprender por qué nuestros hijos están pidiendo cada vez que sea esta rapidez y esta instantaneidad, perdón, la que necesiten para sus respuestas diarias e incluso nosotros. Bien, conectividad. Bueno, habéis visto, ¿no? Nos podemos conectar desde cualquier momento, en cualquier aparato, donde estemos, como estemos, por lo cual eso nos hace estar totalmente vulnerables a saber que en cualquier momento nos pueden llamar, nos pueden comunicar o pueden saber dónde estamos. También tenemos que fijarnos en los cambios que esto ha conllevado a nivel cognitivo y a nivel social, que es lo que voy a hablar después. Tanto nuestra atención, nuestra comprensión, nuestra manera incluso de relacionarnos con el resto ha cambiado totalmente. Las amistades, el conocer una pareja, ha hecho muchísimos cambios en nuestra vida. También la información desinformada. Es curioso, ¿no? Pero recibimos cantidades inmensas de información a través de Internet, a través de las redes sociales. Pero ¿qué ocurre con la mayoría de estas? Que son informaciones que no son reales, fake, que son informaciones que no están científicamente basadas en algo. También, bueno, pues el hecho de que en el momento cualquier persona quiera dar lugar a una noticia o quiera expresar su inconformismo sobre algo y aparece pues como una información, ¿no?, real. Y esto es importante porque tenemos que trabajarlo con nuestros hijos. Tenemos que enseñarles a que tengan un pensamiento crítico sobre las informaciones que podemos encontrar. También otro de los elementos que podemos ver es la gestión de nuestra vida. O sea, ocio y trabajo prácticamente no sabemos diferenciarlos unos de otros. O sea, cuando ya tenemos un móvil o estamos en el ordenador, ¿en qué momento empieza nuestro ocio y cuándo termina el trabajo? O viceversa. Bien, y esto hay que cuestionárselo y planteárselo. Los cambios educativos, los cambios de formación, ya no todo es presencial, ya tenemos semipresencialidad e incluso, bueno, desde hace mucho tiempo tenemos formaciones online, que esto es lo mismo, tenemos que buscar esas formaciones online que son, digamos, buenas, que son óptimas, que nos dan un conocimiento real. También tenemos que encontrar esa característica de atemporalidad y globalidad. Ya es imposible no conocer una noticia que esté pasando, pues no sé, en Australia, en China, en Japón,
Hawái y nuestra globalidad, ya todo es de todos. Es algo impresionante cómo no sabemos casi diferenciar y, por otro lado, es bueno el hecho de que no haya unas fronteras entre todos nosotros a la hora de comprender, sobre todo, las culturas y poder eso adquirirlo pues como personas que estamos viviendo todos juntos. También hemos aprendido que tenemos una nueva forma de comunicación. Ya no es solamente la oral, la escrita entre nosotros, sino que eso ya es una comunicación a través de las máquinas. E incluso que las máquinas tienen una comunicación propia. E incluso que existe ya un lenguaje para esas máquinas. Y que incluso existe un lenguaje para comunicarnos a través de las redes sociales. Y por último, tenemos que entender que, claro, ahora tenemos un momento de facilidad y oportunismo. Está al alcance de todos. Básicamente es algo que está ahí para poder cogerlo, para poder tenerlo. Por lo tanto, una vez que hemos visto todas estas características, me gustaría hablar con vosotros y plantearnos el hecho de que esta era tecnológica, esta era digital, ha supuesto cambios en el desarrollo psicosocial y emocional. ¿De quiénes? Pues mirad, tanto de los niños, a partir de los infantiles, primaria, ¿en qué? En las diferentes formas que tienen de relación. Ya no necesitan solo relacionarse pues, a nivel de calle, a nivel de parque, sino que se relacionan a través de los videojuegos, a través de las redes sociales. Los trabajos, los aprendizajes, los pueden hacer autodidactas, pueden ir ellos mismos e informarse, ver vídeos, saber cómo se hacen las cosas a través de que las plataformas están siendo online. También tenemos muchísimos más estímulos y tenemos mucho tiempo con pantallas, por lo cual eso ha empezado a disminuir mucho la atención y ha producido pues algunas dificultades en la memoria, memoria a corto plazo, en una atención sostenida e incluso pues dificultades en la vista. La popularidad ya no solamente la buscan a nivel de clase, a nivel de grupo, a nivel de amigos, sino que ya la buscan a nivel de la red, el like, dame un like. La rapidez en las respuestas, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Ya no es el hecho de voy a esperar una semana a ver este nuevo capítulo, voy a esperar una semana a ver cómo se va haciendo este procedimiento, sino que para ellos todo es rápido y es instantáneo. También tienen acceso a muchísima información y, como hemos dicho antes, tenemos que aprender con ellos. Tenemos que ver que no toda la información vale y que no toda la información debe ser, digamos, por ellos como tomada por buena. Y por último, hay muchos niños que tienen desajustes con su vida real. ¿Qué ocurre? Cuando jugamos videojuegos, cuando estamos mucho tiempo en las redes sociales, vemos una vida que no es la que tenemos diariamente. Lógicamente, nuestra vida diaria es rutinaria, es algo que, bueno, podemos encontrar incluso monótono si ya nos saltamos a estar viviendo en unos videojuegos que son totalmente con magia, con cosas exclusivas, y hay muchos niños que prefieren estar en esos mundos antes que incluso vivir en el propio que les está tocando vivir actualmente. Pero también tenemos a nuestros queridos adolescentes y esto también está provocando cambios en la adolescencia, cambios a la hora de comunicarse. Empiezan a tener un lenguaje que lógicamente todas las personas que hemos pasado por la adolescencia tenemos unos lenguajes exclusivos, ¿no? Bien, pues además se han establecido unos lenguajes sociales en las redes. Se han establecido unas formas diferentes para hablar a través de incluso de los emoji, de formas de establecer pues como unos cánones diferentes e incluso, como vamos a ver, unas palabras que ya nos vienen pues de Estados Unidos y que cada vez más están en nuestra vida. Cambios en las relaciones, como bien le pasa a los niños pequeños. Ya las relaciones no son solo pues a través de quedar en el parque o ir a dar una vuelta, sino a través de videoconferencias, a través de videojuegos, a través de redes sociales, y esto hay que estar muy al tanto y muy pendientes por lo que pueda ocurrir. También tenemos que entender que los modelos educativos y sociales han cambiado. Ya nuestros adolescentes se fijan mucho en los youtubers, en los instagramers, en los influencers, y ellos quieren ser eso. Digamos, para ellos, pues esa forma de trabajar es una forma fácil,
entre comillas, y es una forma en la que, bueno, se obtiene una recompensa inmediata y que pueden vivir de eso toda la vida, cosa que es importante hablar y comunicarse con ellos para que sepan bien que no es tan así esa vida. La popularidad, igual que a los niños de infantil y primaria, la popularidad en la red, los likes, y ya sobre todo, pues a partir de los 10, 11, 12 años, es cuando esto les empieza a interesar muchísimo con los youtubers o con los vídeos que empiezan a subir. Apatía, ansiedad, adicciones, que esto lo vamos a hablar, son temas muy serios que hemos empezado a tener ya. Niños que son adictos al móvil, adictos a los videojuegos y que esto ocurre y se ve claramente en su comportamiento, en una mayor ansiedad, una mayor agresividad, una mayor apatía y menos motivación hacia las cosas diarias, hacia los trabajos, hacia querer establecer, por ejemplo, relaciones sociales, a salir a la calle. Las parejas también se han empezado a establecer más a través de las redes sociales, por lo cual es importante poder hablar con nuestros hijos adolescentes sobre lo bueno que son relaciones que no sean tóxicas, relaciones de un amor real, un amor libre, un amor en el cual ellos entiendan cómo es la sexualidad y que sobre todo no las estén buscando a través de las redes sociales, puesto que muchas veces nos encontramos pues con muchas sorpresas desagradables cuando ponemos algún término. El acceso a la desinformación, lo tenemos ahí, o sea, nuestros jóvenes tienen que saber, necesitamos educarlos para que aprendan a saber la diferencia entre información real e información inventada. Y bueno, pues se han encontrado algunos estudios en los cuales los adolescentes parecen que cuanto más están adictos o cuanto más están con las redes sociales, hay una mayor infelicidad en sus vidas, se encuentran como más vacíos cuando tienen que volver a su mundo real. Pero, claro, esto también ha afectado al grupo de adultos y mayores, porque las redes sociales, Internet, ha sido un cambio en todos los ámbitos, por lo cual tenemos que entender que ahora hay padres que están muchas más horas con las redes sociales y con Internet, ya sea por trabajo, ya sea por amistad. Hay una brecha digital entre lo que hemos visto antes y los adultos a partir de 30, 40 años. Por mucho que queramos ponernos al día, hay cosas que van saliendo muy rápidas y que eso no quita para poder formarnos. Como padres tenemos el deber de formarnos para saber a nuestros hijos cómo le podemos educar en esta nueva era digital. También tenemos el teletrabajo y la conexión familiar, muy importante. Tenemos que aprender a dejar el móvil fuera cuando entramos en casa, que en casa se creen espacios donde podamos dialogar, donde podamos hablar, que no seamos el modelo donde nuestros hijos ven la referencia de no dejar el móvil, de no estar con esa dependencia con el móvil. Los informativos, las revistas, los periódicos, para nosotros ahora pues están en Internet, están en las redes, el poder, digamos, en un momento determinado, informarte a través de estos aparatos digitales. Y bueno, pues hemos visto un aumento en las adicciones en cuanto a películas, series, juegos de azar y sobre todo pues en estos últimos que han sido los que más se han disparado, porque claro, ya no hace falta ir a las casas de apuestas, sino que las casas de apuestas están ahí. Las parejas, las relaciones también pues han tenido unos cambios, como bien hemos dicho antes, las parejas ya no solamente se buscan de manera física, sino a través de las plataformas digitales que encontramos y las relaciones también han cambiado, puesto que ya tenemos una forma digital más rápida e instantánea de poder hablar entre nosotros. ¿Qué hemos encontrado aquí también entre los adultos mayores? Desajustes emocionales, ¿vale? ¿Por qué? Porque llega un momento en el que, bueno, pues comparamos, vemos las vidas de otras personas a través de estas redes y a veces, pues bueno, produce esos desajustes, esa ira, esa rabia por ver cosas que a lo mejor nosotros pues no podemos llegar a hacer. Por lo tanto, bajo este marco que hemos hecho, vamos a ver cómo la familia puede ver o puede estar ante estas nuevas tecnologías y ante los medios audiovisuales.
La familia tiene que entender que a partir de hoy, a partir de ya, tiene que compartir la educación con otros agentes. El instituto, los centros educativos, los amigos de nuestros hijos y además con las TIC, ¿vale? Nosotros vamos a formar un grupo con estos tres ámbitos. Y además tenemos que entender que hay una mayor influencia externa y que las familias tienen que hacer una mayor labor, sobre todo en la posición socializadora, como tenemos que ser la referencia para nuestros hijos. Y eso, con respecto a las TIC, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues primero, orientar tanto en saber transmitir y comunicar la información y decirle a nuestros hijos cómo se hace, establecer relaciones siempre prosociales. ¿Y qué significa prosocial? Significa que nuestros hijos aprendan a comunicarse, ya sea a través físico o a través de las redes sociales, de una manera óptima, de una manera de no hacer daño a los demás, de una manera en la cual, digamos, haya una empatía, unos valores, un respeto ante los demás y el hecho de que quieran, pues, por ejemplo, pertenecer a una asociación, a ONG, y que quieran colaborar para fomentar esos buenos valores sociales. También tenemos que, como familias, entender que hay que acceder a una información óptima y tenemos que enseñar con nuestros hijos el pensamiento reflexivo y crítico. Y por último, pues bien, aunque no hayamos querido, nos ha tocado la era de las escuelas digitales o semidigitales, por lo cual también tenemos que estar ahí para saber cómo poder acceder y cómo nuestros hijos pueden educarse a través de las redes. Vamos a ver de manera general cómo las tecnologías y los medios tienen riesgos y potencialidades. Bien, vamos a ver. Cuando nosotros queremos acceder a las relaciones, tenemos muchas potencialidades. Por ejemplo, reducimos distancias, hemos roto la ruptura de las fronteras, hemos hecho una gran apertura de mente hacia las culturas, hacia otras formas de vida. Hemos visto los conocimientos profundos de otras realidades, por lo cual también hemos podido comparar con nosotros mismos. Pero esto conlleva unos riesgos. ¿Cuáles son? Pues saber con quién nos comunicamos, porque hay falsas identidades a través de las redes, a través de Internet, adultos que muestran otra identidad, por lo cual tenemos que estar muy atentos con nuestros hijos, personas que influyen en la personalidad de nuestros hijos de una manera que no es nuestro modelo familiar y sobre todo el tema de no poder controlar las redes a las cuales pertenecen nuestros hijos. Bien, las relaciones tóxicas es otro de los riesgos que tenemos muy importantes, sobre todo cuando empieza la adolescencia. En el acceso a contenidos, lógicamente, potencialidades, pues que os voy a decir, un acceso sencillo, rápido, a todo lo que queramos, a una grandísima cantidad de información que está muy bien, sobre todo pues para los trabajos que tienen que hacer nuestros hijos, para aprender, para profundizar. Contenidos de entretenimiento, también tenemos contenidos de formación, contenidos de información, o sea, creo que somos la sociedad más mega super informada que hay en los últimos tiempos. También tenemos los editores de contenidos, ya la web es accesible a todos nosotros, a poder crear contenidos. Hay un nuevo vocabulario en las redes sociales, pero todo esto conlleva unos riesgos. ¿Cuáles son? Contenidos no adecuados para las edades, por lo cual tenemos que estar muy atentos a dónde se meten nuestros hijos, qué están viendo, a cuando se produce una búsqueda en los exploradores, en los buscadores, saber que cuando ponemos ciertas palabras nos pueden llevar a contenidos que no son idóneos para sus edades. Tenemos que entender que no hay filtros para los contenidos violentos. Aunque muchas redes sociales los pongan, si nuestros hijos se meten a Internet y no le hemos puesto un filtro o no le hemos educado en que esos son contenidos violentos, las redes están totalmente abiertas a mostrarlos. Acceso abierto a contenido pornográfico, a las edades en las cuales se accede a pornografía cada vez son más bajas. Contenidos a la opiniología sin demostración científica, creerse todo lo que hay y generar opiniones sin ninguna base.
Y estos son riesgos importantes que tenéis que hablar de manera pedagógica con vuestros hijos. La falta de vocabulario, el no hablar bien a través de las redes, el no expresarse de una forma idónea, correcta, falta de ortografía, así como una desgana por poder escribir bien o poder comunicarse de manera correcta, y la información no contrastada. El hecho de que, bueno, es como no hay filtro, todo no lo creemos, todo es posible, todo es creíble. El uso y abuso también vamos a tener aquí potencialidades. Potencialidades de uso, conocimiento sobre las tecnologías y más en estos tiempos que nos han tocado. Tuvimos que ponernos las pilas al 100% de un día para otro para conocer las nuevas tecnologías que habían. La profundización en los aprendizajes es algo maravilloso. Ya no solamente están las enciclopedias, los libros, sino que además de ellos también tenemos profundizar más, digamos, de manera innovadora, de manera diaria, sobre contenidos que queramos, aprendizajes autodidactas, un ocio diferente, ya no solamente es el de siempre, sino que podemos acceder a diferentes ocios, el trabajar en cualquier lugar, eso pues también nos da un punto a favor como sociedad, pero también conlleva unos riesgos. ¿Cuáles son? Los riesgos que más estamos teniendo actualmente son riesgos físicos, una mayor obesidad, problemas posturales, problemas de vista, problemas cognitivos, como os decía, ha disminuido mucho nuestra concentración, nuestra atención, hay una menor productividad, porque claro, estoy trabajando, estoy estudiando y como tenga cerca un móvil, como tenga cerca el ordenador, como me manden un mensaje, pierdo mucho tiempo, por lo cual bajo la productividad. Problemas de adicción, como hemos dicho antes, también están siendo cada vez mayores. Menos tiempo para disfrutar del aire libre y lo necesitamos. Y sobreestimulación, porque claro, todo lo que tenemos ahora en las redes es con muchísima estimulación para que podamos estar muchas más horas delante de estos medios digitales. Y la paciencia. Cada vez hay menos paciencia, cada vez queremos respuestas más inmediatas y eso va en detrimento del saber esperar y el frustrarse. La motivación y la perseverancia también pueden encontrarse en riesgo, puesto que, como hemos dicho antes, si el mundo que estoy viendo a través de Internet me gusta mucho más, me motiva mucho más, ¿qué voy a hacer ahora con mi mundo real que no tiene todo eso que hay ahí? Y el hecho de ser perseverantes y no cortar cada vez que, por ejemplo, recibimos un WhatsApp, ¿vale? El riesgo social, pues tenemos, vamos a ver, potencialidades a la hora de establecer relaciones sociales. Tenemos niños con dificultades en las relaciones sociales a los cuales les podemos ayudar a través de las redes. A ejercitar relaciones sociales a distancia, como nos ha pasado ahora con la COVID, ¿verdad? Gracias a que teníamos los medios digitales para poder comunicarnos con nuestras familias. Trabajar la interculturalidad, trabajar el hecho de aprender de los demás, pero esto también conlleva unos riesgos. La cantidad de horas que impiden las relaciones físicas, que son necesarias, el bullying, ciberbullying, que hablaremos en otro webinar, no utilizarlo para la mejora de las relaciones y utilizarlo como refugio, porque algo me está ocurriendo, y convertirlo en una red de desatar la ira, las dificultades emocionales que tengamos. Como hemos dicho, el ciberbullying. Bien, actualmente en la situación de COVID, lo que hemos estado viviendo pues ha sido muchas potencialidades gracias a las redes y a Internet. Trabajar desde casa, aprender desde casa, poder hacer multitareas, relacionarnos, comunicarnos, momentos de ocio para poder distraernos de esos malos momentos que estábamos pasando, utilizados para escuchar música, ejercicios como medio de liberación, las charlas, pues como estas, que pues no podemos estar físicamente, pero sí podemos estar a través de las redes, conocer otra forma de hablar, los estados emocionales. Bueno, pues hemos tenido momentos de mucha alegría cuando la gente cantaba a través de las canciones, a través de recitar poemas, los grupos de amistad que se han hecho, el poder comunicarte con tu familia, pues también ha dado una mayor alegría.
esperanza por el hecho de, bueno, noticias que salían de gente que se recuperaba, el poder vernos como con algo más, que no solamente eran nuestras cuatro paredes, sobre todo gente que lo ha pasado muy mal. El optimismo también lo hemos podido desarrollar, pero también hemos tenido unos riesgos importantes y que quiero que seáis plenamente conscientes. Hemos tenido cambios cognitivos, como hemos hablado, cambios en la planificación y en la gestión del tiempo. Se nos echaba el tiempo encima. No sabíamos cómo gestionarlo entre las actividades de nuestros hijos, las actividades de nosotros, las redes, nuestra familia, los amigos, las actividades en casa, y eso también digamos, hemos asumido como familia unos riesgos importantes. También la falta de formación, el que, claro, de un día para otro tendríamos que comunicarnos, tendríamos que cambiar toda nuestra formación, toda nuestra forma de empezar a relacionarnos, y no teníamos esa formación necesaria, pero lo bueno que aprendimos rápido. La falta de desconexión, el saber desconectar. Queridas familias, hay que aprender a desconectar, hay que aprender a cuántos minutos, cuánto tiempo voy a estar, y a partir de ahí voy a hacer otras actividades. Problemas al dormir, claro, encima de todo lo que había, toda la presión que teníamos, muchas veces el hecho de meternos a ver noticias cada vez peores, más impactantes, el querer estar conectados directamente con la gente, el no poder cortar ese momento de ya está hasta aquí, nos ha dado problemas de sueño. No tener tiempo para la creatividad también ha sido un riesgo muy importante. Las familias muestran dificultades de comunicación, más pendientes de las noticias alarmantes. La lingüística, pues también ha empezado a tener un problemilla, porque no sabemos comunicarnos bien a través de las redes, y nuestros hijos adolescentes tienen que aprender a saber comunicar. Inciden los estados emocionales, mayor apatía, sedentarismo, miedo, rabia, más adicción, tristeza, añoranza, la autoestima dependiente de los likes que recibíamos, ¿vale? El futuro de la tecnología, lógicamente, hay que conocerlo, hay que abrazarlo y hay que entenderlo. ¿Qué vamos a tener en nuestro futuro? Vamos a ver, más accesos a trabajos si conocemos y controlamos las redes sociales y conocemos y controlamos Internet y los aparatos electrónicos. El compartir con otras personas, el poder trabajar de manera internacional desde nuestras propias casas, manejar conocimientos extras que nos van a venir muy bien para nuestros futuros laborales y sobre todo de nuestros hijos, el tener menos miedo a la novedad, porque estamos acostumbrados de manera normal a que las cosas vayan cambiando, se vayan modificando, una mayor globalidad en no entender las fronteras, mayor comprensión del mundo también, otra forma de vivir totalmente diferente a la que tenemos ahora, trabajo a distancia, en trabajo transdisciplinar y multidisciplinar con muchas personas, y sobre todo el tener competencias digitales y saber trabajar con las máquinas. Eso está dentro de nuestro futuro. Para eso necesitamos mejoras personales y mejoras sociales que además vienen de la mano de estos nuevos aparatos, de estas nuevas innovaciones tecnológicas. Pero también tenemos riesgos. Cuidado, adicciones y trastornos que tenemos que regular desde ya. Saber que hay una desconexión con la realidad. Entender las relaciones sociales más virtuales que físicas, el tener una pérdida social física, las dificultades en el aprendizaje, en los trabajos, los cambios cognitivos, las dificultades en gestionar y planificar nuestro tiempo, los cambios que vamos a tener a nivel familiar, cambios cognitivos perjudiciales en las funciones ejecutivas, que son importantes, la atención, la comprensión, la planificación, aprendizajes más superficiales, dificultades a la hora de hacer una buena distribución social equitativa de las innovaciones, el acceso de todos a estos medios necesarios si queremos que haya una igualdad para todos, y dificultades en la comunicación si no ponemos ya el freno. Y por supuesto, el que se quede detrás y no tenga una competencia digital buena, óptima, y solo aprenda a descargar, finalizar, ya tengo una aplicación, ya sé cómo funciona todo, tenemos un problema.
¿Cómo trabajamos las familias entonces con las tecnologías y con los medios audiovisuales? Bien, vamos a hacer 3 ámbitos. Vamos a usar la pedagogía, perdón, para conocer, para proteger y para educar. En la primera, para conocer, sobre todo lo que vamos a trabajar como familias es en la prevención. ¿Y qué vamos a trabajar? Medios audiovisuales, tecnologías y servicios. Tenemos que conocer cuáles son las normas de uso de estos ámbitos, las aplicaciones antiguas, las nuevas, qué usos reales podemos tener, cómo funcionan cada una de ellas y cuál es el contenido que podemos dar y que podemos tener de cada una de ellas. Tenemos que proteger. ¿Y cómo vamos a proteger? Conociendo los riesgos que hay vinculados a estas tecnologías. Por ejemplo, horarios y tiempos. Recomendación, no más de 1 hora diaria en cada uno de los distintos elementos tecnológicos que tenemos en nuestra casa. Tener una supervisión del adulto, que sepamos dónde están nuestros hijos, qué redes tienen, que sepamos en sus aparatos dónde se han metido, qué han hecho, qué han estudiado, dónde están. Filtros de protección, de datos, de identidad y que nuestros hijos sepan cómo ponerlos y la clasificación que hay en cuanto a programas y videojuegos. Vamos también a conocer cómo educar, cómo lo hacemos. ¿Por qué? Porque necesitamos saber los filtros y saber que nuestros hijos tienen que tener un pensamiento crítico. Vamos a regular sus estados emocionales, la frustración, poniendo normas y límites. El respeto para apagar el móvil, grabar sin permiso, el dialogar para conocer los gustos, transmitir las opiniones, debatir sobre el funcionamiento de las tecnologías y tener unos modelos adecuados como familia. Y por último, y muy importante, como siempre digo, saber comunicarnos entre las personas, saber dialogar en familia. Para eso os recomiendo, bueno, pues se hacen dietas alimenticias, ¿no? Pues una buena dieta sobre nuestras TIC y sobre nuestra familia. ¿Y aquí cómo lo podemos hacer? Vamos a analizar para qué usamos las TIC en nuestra familia, para qué las consultamos o para qué las encendemos. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Bien? Después vamos a ver qué tipo de programas queremos ver y sobre todo qué queremos que vean en nuestra familia. ¿Y cuántas horas al día? Os aseguro, seguir esta dieta os va a dar un modelo de familia en el cual vais a poder conseguir todo lo que hemos hablado de la parte educativa. Hay que evaluar el tiempo de uso acumulado, cuánto tiempo hemos usado y qué rendimientos hemos obtenido. Cuidado con los usos obsesivos, ¿vale? Porque muchas veces puede pasar como que es algo necesario el consultar las redes y quizás no sea tanto. Hay que hablar de consumir tecnología, ¿vale? El hecho de que pareciera como que llevar una marca te da un prestigio a quien la lleva y a quien no, no. Y eso hay que hablarlo y dialogarlo con nuestras familias y sobre todo tener en cuenta cuidado con los programas gratuitos, pero también acceder a esos programas gratuitos que, cuidado, tienen protección y que esos programas gratuitos no tienen por qué ser siempre los software que hay que pagar o los videojuegos que hay que pagar, porque estos programas gratuitos pues muchas veces nos van a dar mejores prestaciones que los anteriores. Las tecnologías tenemos que ver el uso que se va a hacer. Yo he visto niños con tecnologías muy buenas, muy potentes, que el uso que van a hacer prácticamente es para videojuegos y poco más. Por lo cual el gasto es muy grande para ese tipo de tecnologías. También es importante hablar con nuestros hijos de la propiedad intelectual. Ellos necesitan conocer que no todo es copiar y pegar de Wikipedia, por ejemplo, o que no todo es copio lo que hay sin mencionar al autor, sino que necesitan saber cómo hay que trabajar eso. El intercambio de archivos muchas veces que hacemos, ¿no? Los peer-to-peer. Bien, descargarnos películas, canciones, pues mucho cuidado, ¿vale? Porque ahí tenemos que entender que, bueno, los derechos de autor están sin autorización, que no tienen que participar en prácticas que puedan ser un posible delito, ¿vale? Y que cuando acceden a ciertas fotografías, pues que hay fotografías que son libres y otras que tienen autor.
Algunos buscadores importantes, pues tenemos que ver los tipos de licencia también que tienen, ¿no? Están las Creative Commons, por ejemplo, que autorizan el uso, sobre todo pues el uso, pero no solamente el uso y es decir que lo he hecho yo, sino el uso de esos medios. Ejemplo, por ejemplo, perdón, valga la redundancia, sobre redes e Internet que debemos tener y que nadie nos lo ha dicho. Pues mirad, tenemos, resulta que un vocabulario muy extenso cuando hablamos de términos de Internet y de redes sociales. O sea, ¿sabíais que existe algo que se llama doom scrolling? Que es perseverar absurdamente en las redes sociales con historias que nos confirman que todo va peor. Y eso está ya en las redes. El shadow ban, limitar la difusión de mensajes de algunos usuarios con algoritmos. El seed posting, que significa lanzar unas enormes cantidades de contenido que son irónicos, troleos, de una muy baja calidad, que consiguen provocar reacciones emocionales en nuestros hijos, en los usuarios, y que sobre todo son para los que son poco avanzados en Internet. Si no conocemos este término, claro, ¿qué ocurre? Pues que para quien no lo conoce, pues cae muy rápido en este tipo de contenidos. Lifehack, scrolls, Tweetstorm, Radiohead, Tapeosquate, Screenshot, Body Shaming, o sea, es increíble, y estos son unos cuantos, la cantidad de vocabulario que tenemos en las redes sociales y en Internet. Bien, pues aquí nos vamos a quedar y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos actuar ante cada una de las tecnologías y cómo lo podemos hacer. Así es que nos vemos en un ratito. Adiós.